Hace varios años que vengo leyendo los seminarios de Jacques Lacan. Ahora sí. Llevo algunos años leyendo los seminarios de Jacques Lacan y un día me llamó la atención la manera particular de Lacan de referirse a alguien. Cito, lo que dijo fue: se trata de uno de los personajes más representativos de una cierta inquietud esencial de nuestra época, y el nombre estaba omitido, y fue eso lo que me llevó a querer descubrir quién era ese personaje más representativo y de qué inquietud esencial se trataba. Fui haciendo una lectura de desciframiento y una palabra me llevó a otra y una a otra. Fui rastreando la presencia de Georges Bataille en la obra de Lacan, una presencia importante, fuerte, decisiva, diría. Hay unas palabras de Lacan que hago mías ahora, que dice: solo hay que saber leer para ver lo que está oculto. Está en primer plano y es demasiado evidente. Y ese es justamente el lugar donde ubico a Lacan. Está en primer plano, oculto pero evidente en la superficie. Lacan decía que Bataille se movía en un terreno borde al psicoanálisis. Como ustedes sabrán, Bataille, su obra es amplia, escribió textos de historia, sociales, políticos, literatura de todo tipo, y muchos de sus escritos caen de ese lado, pero muchos otros del lado del psicoanálisis. Entonces, pensador al borde de lo que serán nuestros asuntos, dirá Lacan. Se habla del pasaje de lenguas cuando se pasa a través de un desciframiento de una palabra a otra. Por ejemplo, del unbewusst freudiano, pasarlo al unbevu en francés. Ese es un pasaje de lenguas que se hace a través de una transliteración. Hay un juego fónico, un juego sonoro, unbewusst, unbevu. Pero también hay otro tipo de pasaje de lenguas, que es cuando se pasa de un registro consciente, preconsciente, a uno inconsciente. Y esto es lo que me parece, según mi lectura, pasó con el ojo de Bataille. El ojo es un elemento que atraviesa toda la obra de Bataille, la mayoría de sus escritos, y pasa a ser objeto A en Lacan. Es decir, pasa a tomar otro lugar, otro estatuto en la obra lacaniana. En este pasaje de lenguas, que Lacan lo hizo en varias ocasiones, dice lo siguiente, cito: estaríamos, por lo tanto, en presencia de dos términos, y de ahí solo nos queda modificarlos ligeramente a fin de darles una traducción más fácil para transponerlos a otro registro. Es decir, que a veces, cuando no se está en el campo de inconsciente y no es la sonoridad o la homofonía lo que está en primer plano, cambia algo de los términos, se modifican para pasar a ser otra cosa. ¿Por qué importa esto del pasaje de lenguas? Porque si no se toma en cuenta, desde mi lectura, este pasaje de lenguas pasa un poco como lo
los escritos de Zizek, que se utiliza una jerga lacaniana y es aplicada a todo tipo de campos sociales, políticos, sin que se haga una diferenciación. Y ese pasaje me parece peligroso, justamente porque luego se habla de jerga y deja de tener sentido la terminología clínica lacaniana. Aparte de la presencia del ojo y el objeto A en Lacan, está la presencia del registro del real, que me parece que es otro de los elementos que Lacan retoma de su lectura de Bataille de una manera importante. La heterología, tal como la denomina Bataille, es la ciencia de lo otro, una continuación de lo heterogéneo. Son los desechos, las excreciones, lo erótico no reproductivo, los fenómenos sociales caracterizados por la violencia, la locura, el delirio, la desmesura, que tienen en común ser inasimilables. Y aunque no es lo mismo lo heterogéneo y el registro del real en Lacan, hay una cercanía interesante. Además de que el registro del real podría perfectamente ser calificado como heterogéneo. Bataille sitúa lo heterogéneo en diversos campos, en el campo político, en el campo social, antropológico, pero también del lado del inconsciente, ubicándolo como ese saber no sabido, es decir, aquello que no queremos saber, pero que está. Sitúa el inconsciente y todas sus manifestaciones, es decir, los sueños, los lapsus, los actos fallidos, etc., como parte de ese heterogéneo también. Lo que le faltó a Bataille fue los 3 registros de Lacan. Eso es importante, me parece, y eso marca una gran diferencia entre un pasaje, en este pasaje de Lenius. Y Lacan sitúa lo heterogéneo, es decir, el goce, los excesos, el cuerpo, en el registro del real. Registro fundamental de ese ternario RSI, real simbólico imaginario. Tan es así que en los últimos años de su enseñanza terminará nombrando al inconsciente como real. De modo que el término heterogéneo puede utilizarse en varios contextos. A nivel social, lo heterogéneo, los anormales, los outsiders, los que se resisten a ingresar a la unidad armoniosa de la sociedad, armoniosa, vigilada por cierta racionalidad, ya sea científica, moral, filosófica, social, religiosa, la que sea que sustente mayor poder en determinada época. Y Lacan denomina inasimilable, irreductible, imposible al registro del real. Es la misma terminología que utiliza Bataille para referirse a lo heterogéneo. Y como decía, Lacan se nutre de la lectura de Bataille para ir poco a poco acentuando en sus seminarios el registro del real, hasta llegar a decir el inconsciente es el real, si me quieren creer. Le par l'être. Par l'être como un renombramiento del inconsciente. Un renombramiento donde el acontecimiento es el cuerpo, un acontecimiento de goce. Respecto al erotismo,
Hay aquí una pregunta. ¿Qué pasa cuando la común medida falla ante la constancia de un inconmensurable goce que arrastra en su tormenta las reglas apaciguadas de un orden y surge la fuerza del objeto, del desecho, como única instancia de una comunidad posible? Es decir, si lo vinculamos al erotismo. Habría que estudiar, dice Lacan, leyendo a Bataille, la manera como cada época histórica genera una muy particular forma de erotismo en relación a la moral y los valores de cada época social. Esto de alguna manera es lo que es parte de la obra de Bataille, es lo que él hizo. Entonces lo retoma de su lectura de Bataille y lo deja así, obviamente dándole un lugar. El erotismo es del lado, cae dentro del lado de lo heterogéneo. Tu sexo es el punto más oscuro y más sangrante de ti mismo, oculto entre la ropa y la maleza. Es él mismo una especie de ser a medias o de animal extranjero a tus costumbres de superficie. Existe un desacuerdo extremo entre él y lo que muestras de ti. Cualquiera que sea tu violencia real, presentas ante los demás aspectos civilizados, aspectos educados. Estoy nombrando a grandes rasgos los elementos de importancia que creo que Lacan retoma de Bataille, sin ser exhaustivos para nada y mucho más. Y acá posiblemente hablarán de eso. Hay muchos más elementos que Lacan extrajo de la obra de Bataille, ya lo veremos. Sobre la transgresión, algo fundamental, nada más lo quiero señalar con un pequeño verso de Baudelaire, 1861, donde dice: todo hombre digno de ese nombre tiene en el corazón una serpiente amarilla, instalada como sobre un trono, que si dice quiero, contesta no. No. A cada quiero hay un no. Un no y su transgresión. Otro de los elementos que retomo, y el último, es en relación a la escritura. Y es lo que hace Bataille, es pasar todo esto a su escritura, una escritura transgresiva. La pregunta que surge es si es posible mediante la escritura, signo de liberación, poder encontrar una vía de salida a todo esto. Así como en el movimiento surrealista encontraron la escritura automática para poder expresar formas de liberarse, si es posible, si se puede leer a Bataille de esa manera. Porque no se trata solamente de lo que escribe, una escritura de la abyección, sino la manera de percibir y la manera de escribir lo que percibe. Su escritura valió como un estallido de lo heterogéneo ante la fluidez bien clasificada y limpia de una sintaxis común. Tuvo un uso de la lengua muy particular, relatos de exceso, de desesperación, escenas imposibles, exceso de imaginación, sin ningún intento de hacer converger nada. Es una obstinación en vivir los límites extremos, y la escritura, esa escritura transgresiva, deviene un ejercicio, un lugar de experimentación
que abre la vía a la experiencia límite del éxtasis, una escritura erótica. Y del lado de Lacan tenemos a la langue, escrita en una sola palabra, que viene del latín lalare, que es esa musicalidad que no tiene un significado, pero que no es cualquier canto, es una melodía con efectos de encantamiento, como el encantamiento de las sirenas a Ulises. La lengua es del registro del real, porque no está simbolizado. Y la langue es otro de los puntos que fue tomando y cobrando un peso notorio en la última etapa de enseñanza de Lacan, una etapa en la que van imperando los neologismos, juegos de palabras, los sonidos, una musicalidad hecha a base de escanciones, son efectos de una escanción. La langue es esa melodía, esa musicalidad que toman las mamás cuando hablan a sus bebés, cantándoles, hablando, pero es un hablar cantado, es un hablar melódico que impacta. Está hecha de una agramaticalidad que rompe con la sintaxis, que rompe con todo lo que establece la Academia de la Lengua en general. Hay un libro que salió, no me acuerdo exactamente en qué año, que se llama Los 892 neologismos de Jacques Lacan.